unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bien, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 1 y nos encontramos en un pasaje que tiene un compendio del versículo número 19 al versículo número 37, donde nos está hablando del testimonio de Juan el Bautista. Y el apóstol Juan nos está enseñando en estos versículos cómo Juan el Bautista durante 3 días seguidos se dirige a 3 grupos de personas distintas y habla 3 verdades distintas de Jesús. Ese es un pasaje sumamente rico. Y estamos dividiendo este pasaje, este texto, en 3 puntos. El primero vimos el domingo pasado, que es desde el versículo número 19 hasta el versículo número 28. Y nos estuvo hablando sobre la vida de Juan, sobre la vida de Juan el Bautista en cuanto a cómo fue su ministerio, cómo fue su testimonio. Y una de las cosas importantes que pudimos ver es que los judíos enviaron a sacerdotes y levitas para que pudieran preguntar a Juan el Bautista quién era. Pero Juan el Bautista no solamente responde quién es, sino que también responde quién no es. Y lo que sí dejó bien claro es que no era el Cristo. Y termina diciéndolo que él es la voz de uno que clama en el desierto. Y esa voz que está clamando en el desierto, dijimos que está en sintonía con una profecía de 700 años aproximadamente antes de Cristo, que viene en Isaías 40, versículo número 3, una profecía que nos está hablando de preparación en los corazones. Juan vino para preparar el camino. Él es el precursor de Cristo. Entonces lo que está enseñándonos es que este tiempo en el que Juan está dando testimonio de sí mismo tocante a su ministerio, Juan el Bautista aclara que Jesús no era ese hombre quien venía militarmente, o ese Mesías que venía de manera militar, que venía a solucionar los problemas económicos, sino que Juan el Bautista venía enseñándonos que Cristo vendría de manera gloriosa y hablándonos de un reino espiritual. No tiene que ver nada con lo militar, con lo económico, con lo político, sino que tiene que ver con el corazón del hombre. Y por eso es una profecía tan importante que estuvimos viendo el domingo pasado.
O sea, Cristo está aquí, el Mesías. Pero yo no soy el Cristo, sino yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y estamos ahora en este segundo punto, que tiene que ver con el versículo 29 al versículo número 34, que vamos a seguir exponiendo sobre este segundo día, un segundo grupo de personas y otra segunda verdad de Jesús que nos está anunciando Juan el Bautista. Dice en el versículo número 29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí nos enseña el versículo número 29, algo de lo cual estamos haciendo énfasis en 3 puntos. Este es el segundo punto y un segundo día. Y lo primero que nos enseña el texto, el siguiente día. Por eso decimos que es otro día, porque la palabra no lo enseña. Por eso hablamos de otro grupo de personas, porque es otro grupo de personas. Aquí está hablando a los judíos de manera generalizada ya, al pueblo de Israel, y de manera también para con nosotros al mundo entero. Pero también nos está hablando de otra gran verdad, que es lo que encierra estos versículos. Pero inicia el versículo 29 de esta manera: el siguiente día. Esto nos habla de una continuidad. Nosotros vemos que seguimos en un contexto, por eso estamos estudiando el pasaje en sí desde el versículo número 19 hasta el versículo número 37, porque nos está hablando de estas verdades, de este tiempo, de esta misma situación que Juan el Bautista está tratando. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que este siguiente día no solamente lo vemos aquí, sino que lo vemos en el versículo 35, que es el pasaje último que veremos, si Dios permite, el domingo que viene. Nos sigue diciendo el siguiente día. Pero no solamente lo vemos aquí, sino también el versículo número 43, el siguiente día. Pero no solamente lo vemos en esta manera, sino que también vemos en el capítulo número 2, en el versículo número 1, donde dice al tercer día. O sea, nosotros estamos viendo a grandes rasgos en esta entrevista, y es lo que hemos visto de un principio, que los judíos enviaron a Juan el Bautista a que le preguntasen los sacerdotes y levitas: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿A qué has venido? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo tú aquí entre nosotros? Recordemos que el ministerio de Juan el Bautista estaba trayendo un cierto tipo de revuelo entre los judíos. Por su manera de predicar, era una manera directa, era una manera directamente al corazón, sin pelos en la lengua, para que lo entendamos. Juan el Bautista tenía un estilo peculiar, no solamente en su manera de predicar, sino en su manera de vestir, en su manera de vivir entre la gente. Así que esto estaba trayendo un cierto tipo de revolución entre los judíos. Los judíos quieren asegurarse, y es cuando envía a este tipo de personas, sacerdotes y levitas. Quieren saber quién es realmente Juan el Bautista. Y lo que sí nos queda claro es que él no es el Cristo. Y esto es algo tan importante porque ahora nosotros vemos como en el versículo número 29, Juan el Bautista lo primero que dice ahora, en un día siguiente a los judíos, después de que aclaró que él no es el Cristo, pero ahora nos dice de manera muy específica, en el versículo número 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Juan, como nos enseña el versículo 29, quien ve venir a Jesús y que venía a él.
Y es en este momento cuando Juan está observando que Jesús viene hacia él, que realmente Juan está teniendo una revelación sumamente importante, relevante, no solamente para con nosotros, sin lugar a duda, en nuestro tiempo, sino en aquel entonces una revelación de quién es el Mesías, cuál es el propósito de Cristo, a qué vino, cuál fue la misión por la cual el Padre le envió a la tierra. Todas estas preguntas nos las responde en este versículo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos está enseñando el versículo número 29. Pero también nos dice, he aquí en un presente. Ya no está hablando de una figura del Antiguo Testamento, de algo que venía siendo por medio de símbolos, por medio de profecías. Tampoco nos está hablando en un tiempo escatológico, un tiempo del futuro. El tiempo es único. El tiempo es un presente. Juan está viendo a Jesús que se acerca a él. He aquí, junto a nosotros. ¿Cómo tuvo que haber sido, verdad, esa experiencia? A veces nos familiarizamos mucho con los textos. Siempre digo este pensamiento porque creo que nos ocurre a todos los cristianos. Que también a veces perdemos la esencia de lo que está aconteciendo. Y es bueno meternos en el papel. Cuanto menos ver qué es lo que estaría aconteciendo, ¿no? Como esos personajes que estamos en un lugar donde nadie nos ve y estamos viendo la escena de lo que está ocurriendo. Estas palabras de la revelación que estaba teniendo Juan, la necesitamos todo cristiano. Porque muchas de las veces, y digo cristianos, no he dicho incrédulos, porque muchas de las veces somos los cristianos quienes más olvidamos quién realmente ha quitado el pecado de nuestras vidas. Es un recordatorio que tenemos que tener presente los cristianos. Hay cristianos con semblantes tan tristes, tan caídos, y siempre me gusta enfatizar esto. Tú y yo como cristianos debemos ser los más felices del mundo. Si tu vida y mi vida no transmite esa felicidad, no transmite ese gozo, recuerda que tu pecado y mi pecado nos lo está robando. Porque el cristiano es el único quien es llamado a gozarse en el Dios de su salvación. El único quien ha experimentado esa salvación de Cristo. Y recordar estas palabras es algo que necesitamos a nuestros días. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo somos privilegiados porque dentro de un mundo global de los hombres, de esos pocos que realmente han tenido el privilegio de haber conocido a Cristo, merece la pena tenerlo presente. Y no de esos pocos porque Dios no quiera salvar al mundo, esto lo veremos ahora un poco más adelante, sino porque hay muchos que aun cuando están escuchando, y ahora hablo a los inconversos, a los incrédulos, a los no creyentes, aun cuando están escuchando, y en esta mañana una vez más, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, rehúsan, resisten que este Cordero transforme sus vidas. No creen que realmente Él murió en el lugar del pecador. Y tú y yo estamos en un procesar del tiempo de nuestra historia en el cual Dios está queriéndola transformar por completo. O bien porque hemos recibido a Cristo y Él sigue queriéndonos llevar a otros lugares más elevados con Él. Y esto tiene que ver con una transformación de gloria en gloria, como Pablo enseña a los Corintios. O bien porque vienes escuchando el Evangelio ya hace tiempo. Y de verdad que aun escuchando el Evangelio, si no te rindes, puedes entrar en un periodo muy triste y muy peligroso. Porque aquel quien escucha el Evangelio y escuchando la verdad y sabiendo lo que la verdad dice sobre su vida y no se arrepiente, la tendencia siempre es no a que el corazón sea más blando, sino más duro. Se endurece más el corazón. Y eso es lo que podemos ver entre algunos.
un corazón que cada vez está más endurecido a Cristo. No quieren arrepentirse, no quieren, porque cuando calcula los gastos, no quieren pérdidas, quieren ganancias físicas, materiales. No quieren perder su vida, porque aquel solamente que pierde su vida es el que la encuentra. En Cristo es el que la gana. Pero si tratas de mantener y cuidar tu vida sin arrepentirte y conocer a Cristo, eso sí que es perder tu vida por toda la eternidad si te vas de este mundo sin estar en paz con Dios. Es una paradoja, pero es la realidad. Así que se trata de perder nuestras vidas en Cristo para que podamos ganarla en Él. Porque esa es la única manera en que tú y yo podremos tener seguridad en este mundo. He aquí el Cordero de Dios. Me gusta mucho, estudiando este fin de semana, este pasaje, me gusta mucho cómo es que Juan el Bautista nunca centra la mirada de la multitud ni de los que le rodean, nunca centra esa mirada hacia sí mismo, sino que siempre es quien dirige realmente la mirada de la multitud hacia Cristo. He aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que un día anterior había dicho, yo no soy el Cristo, pero voy a seguir hablando porque yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y por implicación esa voz tiene la tarea, tiene el trabajo de seguir apuntando a Cristo. Seguir apuntando a Cristo. Y tú y yo como cristianos tenemos uno de los propósitos más importantes de apuntar siempre a Cristo a los que nos rodean. Apuntar siempre al Cordero de Dios. Él es quien realmente quita el pecado del mundo. No es ningún hombre, solamente Él es. He aquí el Cordero de Dios. Aquí cuando Juan habla de Cordero, Juan el Bautista hablándonos de Cordero y el apóstol Juan hablándonos del Cordero en sus escritos, lo vemos de manera muy extensa. Y es más, es aquel quien realmente en sus escritos está hablando siempre del Cordero. Pero no solamente aquí en el Evangelio. Nosotros podemos ver, yo apunté algunos versículos, solamente en Apocalipsis, hay varios, pero en Apocalipsis capítulo 5, versículo número 6, 5, 13, 7, 10, 17, 14, 4, etcétera, etcétera. Juan, el apóstol Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, desde la isla de Patmos, sigue hablándonos de este Cordero, no solamente como aquel quien iba a ir a la cruz, sino como aquel quien murió en la cruz, pero como aquel quien resucitó de entre los muertos. Así que el título de Cordero de Dios es el primer título que nosotros vemos que Juan le está dando en el Evangelio. Este es el primer título, el Cordero de Dios. Y es un título muy rico, es importante lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan. De los 7 títulos que he tratado de ver, no sé si se me ha perdido alguno, pero en el capítulo número 1 hay 7 títulos que se le está dando al Mesías. 7. Y este es el primero de los 7 títulos. He escrito en los lugares que podáis verlo, quienes os interese un poco indagar o comprobar, que eso siempre es bueno. En el capítulo número 1, versículo 38 y 49, el segundo título que se le da al Cordero de Dios es Rabí. Versículo 41, Mesías. Versículo 34 y 49, Hijo de Dios. Versículo 49 también, Rey de Israel. Versículo 51, Hijo del Hombre. Versículo 45, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Todos estos títulos los encontramos en el capítulo número 1. 7 títulos explícitos. Pero el primero de todos ellos, nunca mejor dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. He aquí
he aquí el Cordero de Dios. Qué experiencia, qué momento. Juan nos sigue enseñando aquí en su contexto que yo no le conocí. Yo no le conocí en esta manera, porque muy posiblemente Juan el Bautista era primo en la carne de Jesús. Y posiblemente podría haberse conocido, pero de manera física. Pero Juan nos está hablando de la experiencia como cada hombre es invitado a conocer a Cristo. Y cuando está teniendo esta revelación, he aquí, estaba conmigo, forma parte de una familia, pariente, pero he aquí ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta manera, Juan no estaba teniendo esta extensión de esa revelación. Pero está llegando el momento. Es un momento presente, es un momento cercano. Es una experiencia que está teniendo. Nosotros vemos que llegado ya a este punto es importante saber que Juan el Bautista, teniendo esta revelación de quién es el Mesías, está entrando en otra etapa. Está entrando en otra área. Él puede hablar con más convicción a sus oyentes. Ya no es desde el ámbito, como hemos visto, escritural y profético de las profecías del Antiguo Testamento, sino que ahora está hablando de un momento cercano, un momento de experiencia, un momento de roce. Aquí está, junto a mí. Qué realidad tan grande, la cual ha cambiado la historia del mundo entero. No sé si lo piensa, pero es Jesús quien ha cambiado la historia. Él ha revolucionado el mundo entero. Él y solamente Él. Por eso el mundo se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Él es quien está al lado de Juan el Bautista. Él es el Cordero anunciado por los profetas. Él es quien iba a ser el último sacrificio como símbolo de aquel quien tenía que morir por el pecado de la humanidad. Él es quien marcaría, ya no habrá más repetición de los sacrificios, ya no habrá más sacrificio de los corderos, porque he aquí, el Cordero de Dios es un cordero distinto, no es un animal, es el Dios hombre. Es el Dios hombre. Él es 100% Dios, pero Él es el Dios hombre porque como hombre Él puede morir por toda la humanidad. Y esto es lo que Juan está viendo. He aquí el Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado del mundo. Ahora, cuando escuchamos Cordero en este tiempo, los judíos estaban familiarizados con los corderos. El pueblo de Israel sabía perfectamente qué simbolizaban los corderos, qué eran los corderos o el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Era la única manera en que se podía cubrir temporalmente el pecado de los hombres, el pecado del sumo sacerdote, y siempre temporalmente porque no había ningún sacrificio perfecto fuera de Cristo que realmente pudiera limpiar la conciencia de obras muertas. Ninguno. Por eso, he aquí el Cordero marca un punto distintivo. Es un punto sumamente inigualable de la historia. Aquí, junto a mí, está el Cordero de Dios, quien quita el pecado. Él es quien quita, Él es quien borra. Él es quien arroja y no tiene más memoria del pecado del ser humano. Él y solamente Él. Él es quien es hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo. Y Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Para que cada quien de los hombres que acudan a Cristo sea justificado delante del Padre. Él es nuestra justicia. Dice el Levítico capítulo 17 en el versículo número 11, lo que representaba la sangre en el Antiguo Testamento tocante al sacrificio de los animales para quitar temporalmente el pecado de los hombres, dice, porque la vida de la carne, versículo número 11, en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado
Dios mismo dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, que para que se pudiera conceder perdón por los pecados, un inocente tenía que morir en lugar de dos. Siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento el símbolo es un inocente, un animal. Tenía que derramar su sangre. El animal se tenía que poner en el sacrificio para poder momentáneamente cubrir el pecado del ser humano. Alguien que no estuviera vinculado a la sangre humana. Un animal. Pero ya cuando nosotros vamos ahora aquí, nosotros estamos viendo que el ministerio de Cristo tenía que ver mucho con toda la humanidad. Era la sangre del Dios hombre quien iba a derramarse en lugar de la humanidad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 3, versículo número 18, que Él es el justo, quien va a morir por los injustos para llevarnos ¿a quién? A Dios. El inocente por los culpables para podernos llevar a Dios. Y esto era algo único. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Único porque solamente Él es quien puede quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Ningún hombre puede morir a favor de otros hombres, porque todos los hombres venimos de Adán. Y de Adán en adelante toda la raza humana es pecadora. No hay ningún solo hombre, dice Pablo a los romanos en el capítulo número 3. No hay justo ni aún uno. No hay ninguno bueno. No hay quien entienda. No hay temor de Dios. O sea, no existe esa persona que pueda morir a favor de los hombres, si no es el Cordero de Dios, el Dios hombre. Él es el único. Y esto es lo que está viendo Juan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todos estos símbolos del Antiguo Testamento, como hemos visto, no solamente el Cordero Pascual, o como dice Isaías capítulo número 53, el Cordero que fue llevado al matadero, que también nos enseña que dice como oveja delante de sus trasquiladores, dice que enmudeció y no abrió su boca. Todos estos símbolos estaban apuntando a Cristo. Él es el Cordero de Dios. O sea, es un tiempo específico, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el antitipo de todos los tipos y sombra. He aquí, Juan tiene junto a él al Cordero de Dios, y los oyentes están oyendo y viendo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es diferente. Nunca más se ha de recordar nuevamente un sacrificio nuevamente por otro pecado, sino que ahora Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Él, Cristo. Así que en estos días de Juan el Bautista, aunque vemos que los judíos buscaban a un Mesías que fuera realmente profeta, o que fuera rey, o que fuera un conquistador, vemos que sin embargo Dios iba a enviar un cordero, y he aquí el cordero estaba. ¿El cordero de quién? De Dios. Está rompiendo las mentes de los judíos. Ese Mesías que realmente no era el Mesías anunciado en la palabra. Ellos querían simplemente evitar el sufrimiento, del cual tendría que venir Cristo para pagar el precio por ellos. Querían la gloria sin sufrimiento. Y siempre los sufrimientos preceden a las glorias venideras. Esto es lo que Pedro también nos enseña. Así que Él es. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, en el versículo número 2, vemos aquí como este título de Cordero de Dios anticipa el sacrificio
de Jesús en la cruz por el pecado del mundo entero. Y es por eso que dice el versículo número 2 en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es lo que Juan está enseñando a este grupo de personas. Esto es lo que nos está enseñando también a nuestros días. Esta es la realidad que el apóstol Juan está hablándonos. Él es la propiciación. Él es quien realmente puede aplacar la ira de un Dios que está airado contra el impío. Y solamente Dios no puede aceptar otro sacrificio que no sea de aquel quien es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que lo que estamos viendo es algo universal. Es para todo el mundo. Sin embargo, es una gran verdad que todo el mundo nos enseña la palabra de Dios, que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una gran verdad doctrinal que nos enseña la palabra de Dios a todos por igual. Es otra gran verdad que aunque la universalidad del pecado es 100% bíblica y la Biblia nos lo enseña doctrinalmente, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es una gran verdad, que todos tenemos esta herencia pecaminosa. Y Pablo también enseña, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Es una gran verdad. Nacemos en pecados. Somos concebidos en pecado. Eso es lo que nos enseña la Biblia, y el que no crea este principio jamás se puede salvar. Entonces esta es una gran verdad que también nos está enseñando la palabra de Dios. Todos somos pecadores. La Biblia nos está enseñando sobre esta gran verdad de la universalidad del pecado. Sin embargo, la Biblia no nos está enseñando, y esto es importante que tengamos en mente. Dios no nos ha enseñado, no nos enseña, jamás nos enseñará la palabra de Dios la universalidad de la salvación. Es distinto. Y esto es hoy, a nuestros días, por supuesto, herejías que enseñan aparentes cristianos que no lo son, están en contra de Cristo, quienes creen que todo el mundo se va a salvar. ¿Cómo nos gustaría esto al ser humano? ¿Sí o sí? Que todo el mundo se salve. Sin importar lo que hayamos hecho, lo que hayamos pensado, sin importar la maldad de nuestros corazones, pudiéramos gozarnos de nuestro pecado, pudiéramos disfrutar, deleitarnos del pecado sin importar que nadie nos juzgue y sobre todo nuestras conciencias. Si al fin y al cabo vamos a ser salvos. Pero ¿saben una cosa? He aquí el Cordero de Dios que vino con un propósito: a quitar el pecado del mundo. Y solamente en Jesucristo. Así que el mundo es pecador, todos a una, sin excluir a ningún ser humano. Todos somos pecadores, pero no todos nos vamos a salvar. Y no porque el sacrificio de Cristo no sea suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. No, no es este el asunto. El asunto es porque no todo el mundo se va a arrepentir de sus pecados. Si el mundo aún no se arrepintiera de sus pecados, el sacrificio de Cristo sería suficiente para perdonar al mundo entero, para salvar al mundo entero. Pero nosotros vemos que no es lo que nos está enseñando la Biblia. La Biblia nos está enseñando que, aun cuando esta es una gran verdad del sacrificio de Cristo siendo suficiente para la salvación de todos los hombres, la incredulidad en el hombre, el rechazo del hombre hacia Dios, la burla del hombre hacia Dios, el orgullo del hombre hacia Dios, es el obstáculo para no recibir al Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Mira cómo nos enseña en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, aquí mismo, un poco más adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Dios ha amado al mundo, Dios ama al mundo. Y la muestra más grande de amor que Dios ha tenido para con el mundo es que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado por todo el mundo. Esto nos lo enseña la Biblia con bastante claridad. Para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los mismos samaritanos que escucharon la palabra de Jesucristo se dirigen a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo número 42 y les dice: ¿ya no creemos solamente por tu dicho? Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Sin embargo, aun cuando esta es una verdad que Dios tiene para el mundo entero, el requisito es que solamente el mundo que cree a Cristo, el mundo que cree en su muerte, en su resurrección, en su sacrificio, y solamente el mundo que cree en Él será el que se salve. No existe esa salvación universal. Sí existe el pecado universal, la herencia pecaminosa en todos los hombres. Y vuelvo a reiterar, no porque el sacrificio sea insuficiente, no es suficiente para perdonar al mundo entero, pero el mundo no se arrepiente. Y de hecho estamos predicando el Evangelio para que el mundo se pueda arrepentir. Y esto es por lo cual Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación, amén. Pero solamente es efectivo en aquellos quienes, oyendo el mensaje, lo creen. Así que la responsabilidad tuya y mía es creer lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que tú y yo no somos inocentes, somos culpables. Culpables de la muerte de Cristo. Esos somos los hombres. Y aun cuando he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aun cuando esto es una gran verdad, es otra gran verdad también, que el mundo no se arrepiente. El mundo quiere seguir viviendo como vive. Pero el mundo que no tiene a Cristo dice que está muerto en sus delitos y pecados, que son hijos de ira, de desobediencia. Es decir, vive un conflicto, una guerra de tinieblas en oscuridad que no va a ningún sitio. Jesús es el único quien dijo en Juan capítulo 8, versículo número 12, yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará, solamente es Cristo. El hombre sin Cristo no tiene luz, vive en tinieblas. Pero Jesús nos dice, he aquí el Cordero de Dios, nos enseña Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo y nos dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Dónde es que queremos vivir? Pues para eso hay que seguir a Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces hay una acción. Recibo a Cristo, sigo a Cristo para no andar en tinieblas. Entonces lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Dios demanda del ser humano un creer. Solamente es efectivo para los que creen. Solamente es eficaz para aquellos quienes creen. Mira cómo dice también Juan, capítulo 3, versículo número 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18. En el mismo capítulo, el capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. Seguimos en el mismo capítulo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre él. Lo que marca la diferencia en aquellos quienes
vivimos en este mundo y oímos el mensaje de Dios, lo que marca la diferencia es el creer. Es el creer. Y el creer es algo que produce, dice la palabra de Dios, Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El creer es algo que hace la palabra en ti, en mí, el Evangelio. Es poder de Dios a todo aquel que cree, pero la responsabilidad de haber creído a Dios, que es arrepentirme de mis pecados, la tengo yo, porque yo soy el pecador. Dios no se puede arrepentir de ningún pecado porque Dios no ha pecado jamás. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, halló engaño ¿en dónde? En su boca. Tú y yo somos los pecadores. Pecadores que podemos ser salvos, que esto es lo curioso. Y podemos ser salvos de manera al presente y de manera eficiente, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, el corazón del hombre que sin Cristo es un corazón de piedra, se endurece al mensaje de gracia cuando no se quiere arrepentir de sus pecados. Es curioso, pero es una gran verdad. Es oír lo que el Padre dice de Jesús, es lo que también nos está enseñando Juan el Bautista de Cristo, es lo que nos enseña el Evangelio, dice en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo número 24, de cierto os digo, o lo que es lo mismo, amén, amén os digo, que el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió. Oye la palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, dice, porque ha pasado de muerte a vida. El distintivo nuevamente es el que cree al que me envió. Estamos oyendo su palabra, todos los que estamos aquí, pero no todos estamos creyendo la palabra. Porque si creemos lo que la palabra dice acerca de nosotros y como evidencia de que hemos creído, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Dios que es imposible que mienta es un Dios que salva, es un Dios que perdona. Y eso es lo que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es tu justificación? Si aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo, vino a la tierra. Hace 2000 años, he aquí, dijo Juan, y murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación, porque he aquí un día de la historia, junto a Juan, y viéndolo los oyentes, el público de Juan, él está diciendo, aquí está. Se acabaron los sacrificios, se acabaron las liturgias, todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Aquí está ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo somos más privilegiados porque ese Cordero aún todavía no había muerto en la cruz. Nosotros estamos en un tiempo de la historia donde realmente Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y Él también resucitó para nuestra justificación. Aún estamos en un lugar más excelente que la propia historia registra y corrobora lo que la Biblia dice. Y de hecho hemos celebrado hace poco la Semana de Pasión, lo que se le llama comúnmente en el ámbito secular la Semana Santa. Es un recordatorio de la historia, de lo que Jesús vino a hacer. Pero eso no significa que el hombre realmente se arrepiente de sus pecados en el corazón, por más celebridad que haya, o por más celebración de festividades como es la Semana Santa. Así que no es verdad que el mundo entero sea salvo. No es verdad de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. No es una verdad, y ojo a esto, no es una verdad que el mundo entero se va a salvar. No es verdad, aunque pudiera salvarse si creyera Cristo, pero es que Dios mismo, Jesucristo mismo ha dicho que el mundo entero no se va a salvar. O sea, es una profecía que se va a cumplir. El mundo entero no se va a salvar ni de broma. No porque Dios no quiera, ni porque Dios no tenga el poder para salvar, porque el sacrificio de Cristo es poderoso y es suficiente, sino porque el mundo entero, en su incredulidad, solamente quienes
recibiendo a Cristo, sale de ese mundo de incredulidad y reciben a Jesús. Creo que de manera muy bíblica nos lo enseña en el Sermón del Monte Jesús en Mateo capítulo número 7, para que lo podamos entender más claramente, si cabiera. Mateo capítulo 7, versículo número 13 y versículo número 14. Esto es lo que realmente va a suceder con el mundo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la hallan. Esta es la verdad de lo que va a acontecer. Ahora quiero llamarte a una reflexión, haciendo un paréntesis hacia tu propia vida a modo aplicativo. ¿En qué punto te encuentras? ¿Eres de los muchos? Aquí hay un detalle que muchas veces no entendemos. Los muchos son todos, ¿eh? Y no son aquellos quienes se encuentran, como a veces se ilustra, ¿verdad? Una puerta ancha y yo estoy fuera de esa puerta y tengo puerta estrecha, puerta ancha y decido por dónde voy a pasar. Eso no es bíblico. Eso no es verdad. Yo estoy en el camino ancho ya. Yo soy de los muchos porque los muchos son todos. Esa palabra muchos, en el contexto gramatical aquí, en el original es todos. Todos estamos en el camino ancho y en la puerta ancha. Así que tú no tienes que hacer nada para equivocarte, entrar por la puerta ancha. Eso no es doctrina. Eso si lo separa de la doctrina, de la Biblia sí lo crees. Pero si piensas un poco, no tiene cabida doctrinalmente. Todos estamos, esta es la verdad de lo que enseña este pasaje, todos estamos en el camino ancho, ¿sabes por qué? Porque hemos entrado, viniendo a este mundo por la puerta ancha, todos, los muchos son todos. Ahora el asunto está en que tú cuando estás caminando en el camino ancho, sí ves la puerta estrecha. Esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico. No que voy a escoger qué puerta. No, es bíblico. Lo bíblico es que ya estás caminando en el camino ancho, ya entraste por la puerta ancha en este mundo. Si no, sería que no somos pecadores y puedo decidir, tú no tienes esa potestad. Estamos en un camino ancho. Hemos entrado siendo pecadores por esa puerta ancha, pero ahora Dios nos ofrece una puerta estrecha, que cuando entramos nos enseña a caminar por un camino angosto. Eso es. Y eso es lo que dice que pocos la hallan. Y esos pocos no es como los muchos que son todos. Esos pocos solamente son los que entran por la puerta estrecha, los que creen a Cristo. Esos son los pocos. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, que son pocos los que la hallan. ¿En qué grupo te encuentras? ¿Dónde nos encontramos? Sigue siendo de los muchos que no escoges tú, de los muchos. Ya lo eres. Aquí la pregunta, ¿eres de los pocos que han escogido entrar por la puerta estrecha para caminar por un camino angosto? ¿Sabe la decepción de muchos cristianos a nuestros días? Han entrado por la puerta estrecha, pero se olvidaron que la vida cristiana es caminar por un camino angosto. Y quieren un camino ancho, eso es el mundo. ¡Qué error! ¿Y cuántos cometen ese error porque quieren anchar lo que ya es estrecho? Cristo nos dijo entrar por la puerta estrecha, pero sigue caminando por un camino angosto. La iglesia no puede desear vivir como el mundo vive, un camino ancho, espacioso, para hacer lo que quiera. ¿Eso es lo que quiere tu espíritu y el mío? Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios tiene en Cristo para ti y para mí. Por eso cuando entramos por la puerta estrecha, muchos no entienden de que va a seguir siendo un camino angosto. No puede ser lo que queramos nosotros. Es lo que Dios dice que tiene para nosotros, porque eso es lo mejor. Y en el momento que tú y yo deseemos caminar por ese camino ancho nuevamente, como antes de conocer a Cristo,
estamos aceptando lo que el mundo nos está ofreciendo. Y eso es muy peligroso. Entonces los pocos son los que creen en Jesús. Sigue diciéndonos el pasaje donde estamos, en Juan capítulo número 1. Vamos a meter un acelerón para acabar esto. Juan enfatiza ahora, por tercera vez, dice, este es aquel de quien yo os dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Digo por tercera vez porque en el versículo 15, en el versículo 27, y ahora aquí en el versículo número 31 lo vemos. Esta es la tercera vez, hablándonos de Cristo, hablándonos de ese momento. He aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Yo os dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Después de mí está viniendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, pero es antes de mí como el Dios eterno, el Hijo eterno. Hemos visto aquí cómo estas experiencias que Juan está teniendo es algo especial, algo que marcó la diferencia en su propia vida. Juan está mostrando la sumisión que él mismo tiene hacia Cristo. Eso es lo que vemos también en estos versículos. Experiencias que pudiéramos enumerar, yo estuve marcando algunas de ellas, tratando de ver la historia en el conjunto de lo que nos está enseñando el Evangelio de Juan en este pasaje. ¿Y cuántas experiencias estaba teniendo aquí Juan el Bautista? La primera, la más grandiosa, es aquí el Cordero, el versículo número 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los versículos del 31 al 33, él está teniendo aquí unas experiencias que en otros lugares del Nuevo Testamento nos registra mucho más claro el evento de lo que está diciendo aquí. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 3, versículo número 13, si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículo del 13 al 17, este momento de experiencia, este conjunto de experiencia que está teniendo Juan el Bautista, parte de este pasaje que vamos a leer. Esto es lo que podemos ver en otro lugar, en otro evangelio, este mismo evento. Pero aquí como que nos detalla de manera más continua las experiencias que están aconteciendo cuando Jesús está siendo bautizado en el Jordán. Y por eso es el versículo número 13, Mateo capítulo número 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la experiencia que está teniendo en este momento en el Evangelio de Juan, más detallada en Mateo. Así que estamos viendo a Juan el Bautista en un momento donde yo creo que no podía contenerse. Lo que está viendo, lo que está observando, lo que está oyendo, tocante a la vida de Jesús, el cumplimiento de profecías, entendiendo el propósito del Cordero de Dios, él pudo entender esta gran verdad de la revelación de quién era realmente Jesús, porque hay una intervención divina. Él está entendiendo, porque Dios le está ayudando a entender. Todas estas cosas que él está viendo, él las está encajando desde el Antiguo Testamento. Entonces llega esa explosión cuando dice, he aquí. Ahora sí. Recordamos un poco también a Pedro en Mateo capítulo número 16, versículos 16, versículo número 17, cuando Jesús manda a sus discípulos a que preguntase, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, Elías, Jeremías, profetas, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le dijo también a sus discípulos. Ahora, de sus discípulos, solamente uno de ellos, Pedro, es el que realmente tuvo una revelación del cielo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué nos sigue diciendo el versículo número 17? Bienaventurado eres,
bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta cosa no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Eres tú un bienaventurado? De los que estamos aquí en esta mañana, ¿quiénes somos bienaventurados? ¿Quiénes hemos reconocido al Cristo? ¿Quiénes nos hemos arrepentido? ¿Quiénes hemos creído lo que Dios dice acerca de nosotros? Bienaventurado eres. Esa palabra en el griego es la palabra makarios y significa 3 veces bendecido o sumamente bendecido, dichoso. Pero dice, de todos solamente eres ¿quién? Tú, Pedro. Tú. Estas cosas no las consigue por ti mismo. Estas cosas no están en el hombre sin el favor de Dios. Esto te lo revela mi Padre que está en los cielos, Pedro. Y esto nos lo revela a nosotros el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tú y yo, cuando vamos al Sermón del Monte y vamos a Mateo capítulo 5, versículo número 3, empezamos con las bienaventuranzas. La primera de todas ellas, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu. O, hay una versión, no sé si es la nueva versión internacional, cuando dice bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Esos son los pobres en espíritu. Los que reconocen que necesita al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos no son los todos, esos son los pocos. Pocos son los que vayan, no son los muchos, no van a entrar todos. Aun cuando Dios es un Dios todopoderoso, aun cuando el sacrificio de Cristo es un sacrificio que puede abarcar a toda la humanidad, que es suficiente para salvar todos a una, pero el problema no está en el sacrificio, el problema está en quienes no aceptan el sacrificio de Cristo. Son tan grandes en ellos mismos que no tienen hueco para Cristo. Curioso. Prefieren vivir en sus pecados, llenos de miserias, de tragedias, de infelicidad, de tristezas. Y Dios nos está enseñando lo que realmente es entrar por la puerta estrecha. Y nos está hablando de lo que es seguir por un camino angosto. Un camino angosto. ¿Sabes? Quienes piensan que recibir a Cristo es todo muy bonito, están equivocados. Hay situaciones, hay aflicciones, hay luchas, hay momentos muy críticos. Ayer hablaba con un hermano y hablaba de este punto. Pero solamente los que ponen a Cristo en primer lugar, solamente ellos, son los que aprenden a depender 100% de Dios. El enemigo dice que anda como león rugiente esperando ¿a quién? Devorar. Tú y yo somos llamados a resistirle firmes en la fe. Solamente quienes, y hay 1001 para que tú y yo sustituyamos a Cristo por alguna situación, algún problema, algún asunto que creemos que somos nosotros quienes lo tienen que arreglar, solucionar. Nadie más que nosotros, de verdad. ¿Tú puedes quitar a Cristo de tu vida en ese momento? ¿Tú tienes las fuerzas suficientes para atender lo que nunca pudiste atender? ¡Qué error, qué engaño! ¡Qué error y qué engaño! He visto a lo largo de 35 años muchas personas caminar al lado mío. Muchos. Y no están. Y he visto a pocos de esos muchos que sí que están. Y algo marca la diferencia. Algo se repite marcando la diferencia. Y es quienes tienen realmente a Cristo en primer lugar. En situaciones, en momentos, en pleitos, en tribulaciones, en pruebas, siguen teniendo a Cristo en primer lugar. Y este es el asunto, que tú y yo aprendamos a confiar plenamente en Cristo. Plenamente en Cristo. No importa cuánta demanda el mundo quiera de ti mismo, ni tu propia familia. Es Cristo. Deja tus asuntos a Cristo. Déjalo como nos enseña el apóstol Pedro. Deja toda tu ansiedad sobre sus pies.
Él es quien realmente puede atender nuestros problemas. Aunque por un momento parece que nos hundimos, aunque por momentos parece que esto no le vemos salida ninguna, si está en las manos de Cristo, ten por seguro que eso se solucionará. Tal vez no sea como tú y yo pensamos, pero Dios lo arreglará. El cristiano, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7, vive solo por la fe. Esa es la fe. No caminamos por vista. No caminamos por vista. No es lo lógico, no es lo que aparentemente el mundo nos presenta. No, caminamos por fe. Y caminar por fe es creer en aquel cuando no está siendo visto en tus luchas, en mis luchas. Él sigue estando. Él sigue estando ahí. Y aún en los momentos más críticos. Me llevé una sorpresa cuando salí del hospital estando bastante delicado, en una de las veces que he estado, y aparentemente parece que se había acabado todo, pero me acuerdo que escribí un mensaje como pude escribir, en este caso a Ruth, a Marcela Ruth, y lo único que les decía era lo siguiente: aun cuando en vuestros días veáis que las nubes son tensas, oscuras, grises, nunca olvidéis que detrás de esas nubes se encuentra el sol resplandeciente. Me llevé una sorpresa porque luego en casa vi un cuadro de esas palabras que escribí a Marcela y a Ruth. Y me animé mucho, dije, lo entendieron, lo valoraron. Bueno, Dios permitió nuevamente que siguiera dando guerra. Pero esa es la verdad. No importa. No importa. De verdad, con todo lo que significa, no importa, sé valiente, no importa lo que el mundo nos diga. Somos de Cristo. Él es y solamente Él, el Cordero de Dios, quien vino por ti y por mí. De verdad no entiende lo que es no importa, no importa nada, importa Cristo. Vive para Cristo, muere por Cristo, sirve a Cristo, de verdad que nunca vas a sentir ninguna desilusión. Hazlo con los hombres y al segundo día estarás decepcionado. Pero no son los hombres, es Cristo. Él es quien nos ha llamado con un llamamiento santo. Son pocos los que deciden entrar, pero son más pocos los que deciden caminar en ese camino angosto. Las cosas no son bonitas muchas veces. Si alguien te lo contó, te engañó. Te engañó. Hay que seguir luchando, hay que seguir creyendo, hay que seguir viviendo a Cristo, pero hay que seguir esperando. Hay que seguir esperando a nuestro Señor. La noche está muy avanzada, decía Pablo a los cristianos en Roma, y se acerca el día. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Él está llamando la atención de cristianos que estaban dormidos. Ya es hora de despertaros del sueño, dice. ¿Qué hacéis durmiendo como cristiano sin esperar a Cristo? Si vuestra salvación está más cerca ahora que cuando creísteis al principio y no entendéis que la noche ya está muy avanzada y que se acerca el día, ¿de qué nos habla? Ya se está acabando este tiempo. La noche, la oscuridad, el dominio del enemigo. Pero Cristo regresa, se acerca el día. Cree, nunca te olvides de este creer, no importa cuál sea la nube arriba tuya y mía. Lo que realmente importa es lo que hay detrás de esa nube, sigue siendo el sol de justicia. Sigue brillando en todo su esplendor. Hay momentos que parece que opacan ese brillo, esa gloria, pero sigue siendo real. Dios es todo. Y cuando tú y yo lo creemos, dependiendo de cómo lo creas, será diferente. No estarás divagando en cualquier pensamiento, cualquier situación, por pequeña que sea, la haces grande, te hundes, tienes depresión, no sabes cómo levantarte, no sabes cómo afrontar. No es a lo que hemos sido llamados. Viva Cristo, llénate de Cristo. Sirve a Cristo. Ríndete a Cristo. Deja tu vida en las manos de Cristo. Deja que Él gobierne por completo tu corazón. Entonces no te va a importar lo que venga en tu entorno. Ni ninguna amenaza. Ni ningún alma forjada podrá contra el Hijo de Dios. Mira cómo nos lo enseña. Con esto acabamos. Podemos leer un pasaje que se me viene en mente. Romanos capítulo número 8. Versículo número 31. No, versículo número 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿No entiende lo que es esto? Mira lo que te dice la Biblia. La Biblia te responde. No tienes que entender tantas cosas. Cree lo que te dice ahora. ¿Qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Ahora, ¿es Dios por ti? ¿Estás seguro? ¿O piensa que Dios te está defraudando, decepcionando? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mira lo que nos dice entre medio de este pasaje. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Este es el asunto aquí nuestro. ¿Quieres esto para tu vida? Muertos, no vivos. No vivos en la carne, muertos, muriendo cada día. Estos son los que marcan la diferencia. Estos son los que viven las promesas de Dios, los que mueren día a día. Yo cada día muero, decía Pablo. No doy rienda suelta a mi carne, no la alimento en fantasía, no, muero esperando a mi Señor. Ese es el asunto verdadero. Y eso es lo que Pablo dice aquí en el versículo número 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Tú estás muriendo igual que yo. Pregúntale a este texto, ¿por causa de quién mueres? ¿Por causa del mundo? ¿Por causa de ti mismo? ¿Por causa de tus problemas? ¿Estás muriendo? Pablo dice, la clave está por causa de ti. Muero. Por causa de Cristo somos muertos. ¿Cuánto tiempo durará esto? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, yo te aseguro, si vives en esta manera, tú no te vas a desilusionar, no tendrás tiempo para ello. No podrás. Aunque venga la situación, de verdad no te digo algo que no he experimentado varias veces, aunque venga la situación más mísera a tu vida, no te asusta, porque crees la verdad de las promesas de Dios, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Y por eso es que Pablo dice, por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. ¿Cómo quieres ser contado en este mundo? Pregúntate también. Porque esto es lo que marca también diferencia. ¿Cómo quieres ser contado en la historia de este mundo? ¿Como alguien quien se lleva muy bien con el mundo? ¿Alguien quien no tiene problema con nadie, que es bien visto, que es muy buena persona? Eso no es lo que dice aquí. Eso no es lo que enseña aquí. Eso no es lo que enseñó Jesucristo. Jesucristo nos dijo que si conmigo lo hicieron, ¿qué no hará también con vosotros si lo hicieron con el Hijo del Hombre? Y Jesús dijo, si en el mundo tendréis no pocas, sino muchas aflicciones. Pero recordad y confiad que yo he vencido al mundo. Y por eso Pablo sigue diciendo, somos contados como ovejas de matadero. Es que me han hecho daño, es que no veas si me duele, es que me han dicho, es que no me miras, es que no me saludas, es que me dijeron, me traicionaron. ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de verdad? Piensa por un momento, ¿eso es un problema? Eso no es un problema, eso es un orgullo. Aquí nos está enseñando la verdad. Aquí nos está enseñando la verdad de vivir a Cristo. Todo lo demás aprendido no tiene ninguna efectividad.
Lo que Pablo nos está enseñando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿Tú estás seguro de esto? ¿O tienes titubeo? ¿O estás dudando? ¿O hay momentos que no lo tengo muy claro? Habrá muchas cosas que no tengamos claras, pero esta, en un cristiano verdadero, la tiene que tener bien firme. Aquel quien muere todos los días para Cristo. Y es lo que Pablo dice en su propia vida también. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si hubiera algún detalle que se nos olvida, que lo tienes personalmente tú ahí, bien guardadito en tu mente o en tu corazón, a Pablo no se le pasa por alto. Y por eso es que sigue diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero mira cómo acaba. Señor nuestro. ¿Él es tu Señor en todo? ¿Él es mi Señor en todo? Este es el evangelio que muchos no quieren a nuestros días. Pero este es el evangelio que cambió la historia de muchos cristianos. La oferta hoy del evangelio, tristemente, en la iglesia de Cristo, es una oferta muy barata. No es ni evangelio. Y algunos se decepcionan porque no reúne sus requisitos, ¿no? Sus perspectivas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu corazón. ¿Qué más quiere? ¿No es suficiente eso para vivir que aquel que te libró del infierno? ¿No es suficiente vivir para Él? Qué ilógico sería, ¿verdad? Que aquel quien nos salva de una eternidad, de un castigo eterno, un infierno, muere en nuestro lugar, nos salva, digamos, ya nos veremos al fin del viaje. Ese no tuvo ni idea de lo que había vivido. No entendió su pecado tampoco. Son pocos, no son muchos los que le hallan. Pero ese es el evangelio que no te defrauda, ese es el evangelio que te puedes gozar, ese es el evangelio que consuela, ese. Todo lo demás que tú y yo hagamos del evangelio que no se conforme al patrón, al modelo que hemos leído, no es evangelio. No es evangelio. Y hay mucho que no es evangelio, muchas cosas. El evangelio es este. Eso es lo que Cristo nos enseñó. Y eso es lo que realmente nos está enseñando un principio que a los que aman a Dios de esta manera, a este Dios que nos enseña la Biblia, todas las cosas le ayudan o cooperan para el bien de los que le aman. Los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Todas las cosas que puedan ser peligrosas aparentemente para ti y para mí, y que lo sean, si tú y yo amamos al Dios que hemos proclamado en esta mañana, esas cosas cooperarán para bien. Aunque sea un mundo lo que tú y yo veamos ahora, Dios dice, no te preocupes, estate quieto. Eso va a ser para bien. No te asustes tan rápido. He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén.